Muy bien, entonces último tema de tu semestre, ¿vale? Vamos a ver osteoporosis. Ya con esto acabamos. Se libran de mí, se libran de su curso de endocrinología, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad crónica, progresiva, caracterizada por una densidad mineral ósea baja y deterioro de la microarquitectura ósea que llevan a fragilidad y aumento de riesgo de fractura. Básicamente, menor densidad mineral hace huesos frágiles que se van a fracturar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, números. Actualmente es la enfermedad ósea más común. Conlleva una mortalidad del 36%. Más del 50% de los casos son causas secundarias. Quiere decir que no nos tenemos que quitar de la mente que solo cuando veamos una paciente con osteoporosis es solo por su menopausia, solo porque ya está grande. O sea, no, tenemos que buscar causas secundarias. ¿De acuerdo? Va a ser más común en mujeres mayores de 50 años y aunque el mayor riesgo de fractura lo lleva la osteoporosis, el mayor número de fracturas, solamente por número de pacientes, lo van a tener las pacientes que cumplan criterio de osteopenia. Bien, hay que ver los desenlaces. ¿Cuáles son los desenlaces de una fractura? Que aquí viene la parte preocupante y la parte por qué tenemos que prevenir fracturas, ¿no? Las fracturas mayores tienen dos desenlaces. Desenlace número 1, recuperación total en el 40% de los pacientes. Desenlace 2, alguna discapacidad o muerte en el 60% de los pacientes. Entonces, esa es la importancia. Tenemos que limitar esto, ¿va? Muy bien. ¿Cómo se va a clasificar la osteoporosis? La osteoporosis se va a clasificar en primaria y en secundaria. Primaria cuando ya este desbalance entre remodelación, ¿no? Entre desmineralización y mineralización, ya está más hacia la desmineralización, o sea, ya va más hacia los osteoclastos, ¿no? Ya no se puede recuperar, ya no hay un llenado completo de las microfracturas, ¿va? Y secundaria cuando es causada por enfermedades crónicas, fármacos o deficiencias nutricionales. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para fracturas y para osteoporosis? Tabaquismo, antecedentes heredofamiliares de fracturas de cadera, si papá o mamá se fracturaron la cadera, medicamentos, los vamos a ver más adelante, y las caídas, ¿vale? Si hay síndrome de caídas, hay un riesgo incrementado de fracturas. Bien, otros factores solamente por edad, mujeres mayores o igual a 65, ahí me faltó la línea, hombres mayor o igual a 70 años, consumo excesivo de alcohol y cafeína, más de 3 tazas de café por día, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, trastorno de atracón, trastornos de metabolismo de calcio como hiperparatiroidismo primario y bypass gástrico. De hecho, la baja rápida de peso también va a desmineralizar el hueso. Y aquí es donde a futuro, ni tan futuro, ¿verdad? A presente, vienen los estudios de seguimiento para desmineralización en pacientes con uso de GLP-1. Muy bien, fármacos asociados como número 1, los glucocorticoides. También anticonvulsivos, perdón, inmunosupresores, citotóxicos, sobre sustitución de levotiroxina, o sea, si tu paciente es hipotiroideo pero te estás pasando por mucho tiempo, le puedes causar osteoporosis. Antirretrovirales, antagonistas o agonistas de GnRH e inhibidores de aromatasa. Entonces, pacientes con cáncer de próstata, hombres y mujeres con cáncer de mama, están en riesgo elevado de osteoporosis. Y uno que no aparece por aquí, pero que sí está relacionado, es el uso crónico de IVPs. De hecho, el uso crónico de IVPs de más de 10 años se asocia a osteoporosis y fracturas. Entonces tenemos que cuidarlo. Pacientes que tengan reflujo alcalino, que tengan estas necesidades de utilizar IVPs de manera crónica, tenemos que vigilar con densitometría ósea. Bien, ahora sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos un paciente con factores de riesgo y pues como que nos interesa y dices, pues ¿qué le pido, verdad? Entonces hay que pedirle una densitometría ósea. La densitometría ósea es el gold standard para diagnosticar osteoporosis. Es nuestro estudio de tamizaje por excelencia, nos va a predecir el riesgo de fracturas, es no invasivo. Aquí el problema es que no es tan reproducible, varía de equipo a equipo, varía de software a software y varía dentro del mismo equipo de técnico a técnico. Entonces, lo que siempre nos recomiendan es que sea en el mismo equipo, con el mismo técnico. Pero eso es un poquito difícil. Exacto, algunos estudios nos muestran que no es tan exacto como quisiéramos, pero bueno,
por el momento es lo mejor que tenemos para diagnosticar osteoporosis. Ahora, ¿a quién le vamos a pedir una densitometría? ¿No? A los que tengan mayor riesgo, como número 1, mujeres postmenopáusicas mayor o igual a 65 años, ¿no? A partir de los 65 años. Número 2, hombres a partir de los 70 años, ¿no? Que ya hayan tenido fracturas de bajo impacto, de trauma bajo a partir de los 50 años, o que tengan factores de riesgo asociados con fracturas, ¿no? Uso de IVP crónico, glucocorticoides, si tiene Cushing, si tiene diabetes, créelo, ¿no? La diabetes se asocia a fracturas con densitometría ósea normal, pero bueno, esa es otra cosa. Muy bien, ahora sí, ¿qué resultados nos va a dar la densitometría? La densitometría nos va a dar dos resultados principales, en dos niveles, en columna, donde tenemos que buscar el promedio entre L1 y L4, y nos va a dar en cadera, donde también nos interesa buscar solo cadera, o sea, el promedio de cadera y el cuello femoral, ¿va? Bien, entonces en estos tres lugares nos va a dar el test score. El test score no es otra cosa que las desviaciones estándar. Qué horrible me salió esto, lo volvemos a hacer. Que las desviaciones estándar en una población con distribución normal, las veces que se aleja el resultado del punto medio, ¿de acuerdo? El test score lo que compara son pacientes jóvenes versus pacientes adultos. Entonces, básicamente mayores de 50 años. Cuando le hacemos una densitometría, o sea, a una mujer postmenopáusica y evaluamos el test score, estamos evaluando las veces que está debajo su densidad mineral ósea en comparación a un joven, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces el grosor y la calidad de sus huesos está por debajo del promedio de pacientes jóvenes? Jóvenes definidos dependiendo del software, 25 o 30 años, ¿de acuerdo? Ahora, si quieres que quede un poquito más claro, el test score compara a tu paciente, que vamos a pensar que es una pasita. Esta analogía me la robé de otro profesor, o de otro profesor en este caso, y lo estamos comparando, la pasita la estamos comparando con la uva. O sea, estamos comparando un paciente ya grande, de más de 50 años, con un paciente joven que tiene todas las de ganar, ¿va? El Z-score lo vamos a utilizar para pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque el Z-score nos va a medir cuántas veces estás por debajo o por encima del promedio de tu misma edad y género, ¿vale? De la población de tu misma edad y género. Entonces, aquí si comparamos uvas con uvas o manzanas con manzanas. En el test score vemos cuántas veces está debajo la densidad mineral en comparación con pacientes jóvenes. Bien, ahora sí, ¿cómo se define la osteoporosis en base al test score? Si tenemos un test score que está de -1 hacia arriba, esto es una densidad mineral ósea normal. Si tenemos un test score que está entre -1.0 y -2, en este caso sería .49, esto sería osteopenia. Si tenemos un test score que está en -2.5 o más bajo, -2.6, -2.7, -3, -4, -5, -10, tiene osteoporosis. Y donde han cambiado las cosas es la clasificación de osteoporosis grave. Osteoporosis grave, recuerda, no severa, grave. La osteoporosis grave se define como un test score de -2.5 o menor más una fractura de bajo impacto. ¿De acuerdo? Esto ya cambia un poquito. Muy bien. Ahora, en base a estos resultados, vamos a decidir qué vamos a hacer con el paciente. Si mi paciente por densitometría está en osteoporosis, no hay duda, le toca tratamiento, o sea, tratamiento farmacológico para prevenir fracturas. Pero si mi paciente tiene osteopenia y dice, caray, pues aquí qué hago, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es calcular el riesgo de fractura, ¿vale? Para eso vamos a utilizar alguna calculadora de riesgo. La más utilizada es Frax, ¿vale? Que ya está muy validada desde los 90s, desde que, bueno, no, todavía no estaba en la universidad, porque nos va a calcular el riesgo de la fractura de cadera y fracturas mayores, fracturas de huesos mayores, columna, húmero, antebrazo, fémur, cadera, ¿no? Y creo que no se me pasa ninguno por ahí. Todas estas nos va a evaluar el riesgo. Está validado para mujeres y hombres de 40 a 90 años, no está validado para pacientes con tratamiento previo. Entonces,
Esta es una imagen de lo que es el FRAX, ¿no? Donde ponemos los datos del paciente, nuestra región, ¿no? Que es México, Latinoamérica, su peso, su talla, si es mujer o hombre, sus factores de riesgo y se calcula un riesgo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento en un paciente con osteopenia con FRAX? Si el riesgo de fractura mayor es mayor o igual a 20 o, nuevamente aquí me faltó una rayita, si es mayor o igual a 20 o si el riesgo de fractura de cadera es mayor o igual a 3%, entonces este paciente se beneficia de tratamiento farmacológico para prevenir fracturas, ¿va? Ahora, vamos a ver un poquito del tratamiento no farmacológico. Primero empecemos con suplementación de calcio y vitamina D. Solamente se tiene que suplementar a pacientes con baja ingesta, entonces tú tienes que evaluar qué es lo que consume el paciente en el día a día, ¿no? Si estamos hablando de que consume vegetales verdes, lácteos, tortillas de maíz, son alimentos ricos en calcio, bueno, pues a lo mejor tu paciente no lo requiere. La ingesta recomendada de calcio dietético en hombres es de 1 gramo y en mujeres de 1.2 gramos. Si tu paciente no cumple eso por los cálculos que vas a hacer en consulta, le vamos a dar calcio. En algunos estudios iniciales, inclusive en metaanálisis, se veía que el calcio tenía un efecto protector para prevenir fracturas. Sin embargo, en estudios no tan recientes, de ya de 15 años a la fecha, el calcio y la vitamina D tienen un papel controversial porque no se ha demostrado bien que disminuyan el riesgo de fracturas, ¿va? Hablando de la vitamina D, recuerda, no disminuye el riesgo de fracturas, pero provoca un incremento leve de la densidad mineral ósea. A dosis de suplementación, que no es lo mismo de repleción, puedes dar 800 a 1600 unidades por día. Tienes que recordar, y recuerda mucho, que el raquitismo se define como deficiencia de vitamina D en niños. Se van a presentar con fracturas. Pueden tener hipocalcemia e hipofosfatemia. Calcio bajo, fósforo bajo, niño, fracturas, igual a raquitismo. Muy bien. El ejercicio que más ha demostrado ayuda es el de resistencia, y no porque reduzca fracturas, porque no lo hace, sino porque nos ayuda a mantener balance y a prevenir caídas. Entonces, de manera indirecta sí disminuye las fracturas, ¿va? Pero es por eso, no porque tenga un efecto específico sobre la densidad mineral ósea. Ahora, hablemos un poquito del tratamiento farmacológico. ¿En quiénes le vamos a dar tratamiento farmacológico? Recuerda, cuando ya han tenido fracturas de bajo impacto, mayores de 50 años, osteoporosis y cuando tienen osteopenia más un FRAX positivo. El tratamiento, nuevamente, no voy a ser muy específico, esto ya no es tanto para ti, ya cuando estés en el internado, tal vez si te vas para medicina interna, sí te va a ayudar, ortopedia también, ginecología también, nefro, reuma, bien, bueno, bastantes en teoría lo tendríamos que saber. Pero nada más es para darle una repasadita. El tratamiento farmacológico de osteoporosis se dividen en fármacos anabólicos que producen hueso y fármacos antirresortivos que previenen la desmineralización. Empecemos con los antirresortivos. De estos tenemos los bifosfonatos, el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, y los hormonales, ¿vale? Los bifosfonatos inhiben la resorción ósea, disminuyen el riesgo de fracturas en todos los niveles, excepto ivandronato. Ivandronato no disminuye fracturas de cadera. Hay versiones orales e intravenosas y son estos los 4 más utilizados: alendronato, risendrinato e ivandronato orales y ácido solendrónico a 5 miligramos intravenoso una vez al año. Bien, el denosumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe al ligando de Rank. De esta manera disminuye la resorción ósea. ¿Tienes que saber cómo funciona eso? Ahorita no, más adelante sí, ¿va? Disminuye el riesgo de fracturas a todos los niveles y es muy bueno porque es de aplicación subcutánea semestral, que es lo no tan bueno, que cuesta más o menos 10,000 pesos el semestre, o sea, como 22 mil pesos al año, ¿va? Y lo que no nos gusta nada del denosumab es que en el momento que suspendes denosumab se pierden casi todos los efectos y aumenta muchísimo el riesgo de fractura y de hecho el número de fracturas al suspenderlo. Entonces, cuando tengas un paciente con denosumab, trata de no suspenderlo y si lo suspendes por alguna situación de tolerancia, tienes que cambiarlo por un bifosfonato. Bien, de los hormonales tenemos moduladores del receptor de estrógenos y estrógenos conjugados, que no son motivos de esta clase, no los vamos a tocar.
Ahora, tenemos a los anabólicos. Aquí hay tres. Abaloparatide, pero no lo vamos a tocar porque no hay en México. En México hay teriparatide, que no es otra cosa que PTH recombinante, 1 a 34, y romosozumab. Romosozumab, un análogo de esclerostina. Bien, entonces, el teriparatide es un análogo de PTH y tú vas a decir, pero pues no acabamos de ver en mi prepara primero que el exceso de PTH es malo. Y pues sí, cuando tú tienes niveles de PTH crónicamente elevados, vas a promover la desmineralización ósea. Pero cuando das la PTH en pulsos, como el teriparatide, que son inyecciones diarias, promueves la mineralización ósea, ¿va? Entonces promueves la formación de hueso. Esa es la diferencia, ¿va? Disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales, pero no las de cadera. Es una aplicación subcutánea diaria y está re caro, cuesta 10,000 pesos el mes, 120,000 pesos el año, por 2 años, 240,000 pesos. Ahora, el límite de uso es por 2 años. ¿Por qué? Porque en los estudios fase 1 se vio que había un riesgo o un aumento en el riesgo de osteosarcoma. Este aumento de riesgo no se ha visto en seres humanos, sin embargo está la indicación para que no sucedan estos desenlaces, ¿va? Finalmente tenemos al romosozumab. El romosozumab es un análogo de esclerostina. Tiene un uso limitado a 1 año, es de aplicación mensual subcutánea y es impresionante cómo mejoran la densidad mineral ósea y cómo disminuyen el riesgo de fracturas vertebrales. Pero también es bien impresionante que en los estudios iniciales, ojo, fueron los estudios pivote, se veía un aumento del riesgo cardiovascular, de desenlaces cardiovasculares, sobre todo EBC, ¿va? No tienen efectos en cadera, entonces, y también son medio cariñosos, entonces ahorita su papel está como relegado a pacientes sin factor de riesgo cardiovascular, que pues, te encuentra un adulto mayor de 65 años sin riesgo cardiovascular, y o con osteoporosis grave, o con fracturas, o con nula respuesta a antirresortivos, ¿va? Ahora, la secuencia fisiopatológica del tratamiento debería involucrar primero empezar con un anabólico para formar hueso y posteriormente dar un antirresortivo para que ese hueso no se pierda, ¿va? Pero la secuencia costo eficiente, que es la que vas a leer en las guías, en las canadienses, en las gringas, en las europeas, es primero antirresortivo y después anabólico. ¿Por qué? Pues porque sale caro, mijo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si empiezo primero anabólico y después antirresortivo, tengo efectos muy positivos, tanto en densidad mineral como en prevención de fracturas. Pero si empiezo primero antirresortivo y después anabólico, no se dan los mismos efectos. Ahora, pues también digo, dudo mucho que las farmacéuticas que hacen teriparatide y romosozumab le bajen al precio, ¿verdad? Pero pues, si lo hicieran, probablemente podríamos tener mejores resultados en desenlaces. Muy bien, con esto terminamos tu curso, eres libre, siéntete libre de hacer lo que quieras, bueno, lo que quieras, estudia para tu examen, no, esperemos vernos el próximo semestre.